Tenemos hoy en día un grupo de trabajo que surge por la necesidad de que hemos visto que en la facultad en los últimos años no ha habido un trabajo en equipo, no hay comunicación entre nosotros como compañeros desde las carreras, menos como facultad. Básicamente las funciones que tiene una secretaria de actas o secretario de actas es llevar ordenadamente todo lo que son las actas de las discusiones de las carreras, de las asambleas generales y de los consejos generales de voceros. Además de esto, yo, junto con este equipo de trabajo que estamos formando con varias personas de la facultad, tenemos un proyecto de comunicaciones que creemos que es necesario implementar hoy en día en la facultad. Yo propongo, en primer lugar, que a través de una buena redacción, una síntesis correcta y seria de todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos zanjado en las distintas discusiones, lleguen de distintas formas, ya sea de una manera didáctica. De crear una comisión para que la información que se establezca desde las asambleas desde las asambleas sean de manera directa. En Filo, y creemos como equipo de trabajo, hacen falta tres cosas fundamentales: organización, junto con planificación, trabajo en equipo y convocatoria, ¿ya? En la medida que nosotros podamos trabajar como un equipo, en conjunto, con ejes en común y seamos capaces de convocar a nuestros compañeros, vamos a poder ser capaces también de cumplir nuestras demandas tanto internas como locales, ¿ya? En mi caso, el delegado del Consejo de Facultad tiene, para los que no saben, la capacidad o el cargo se define en que tengo que ir o tenemos que ir al Consejo de Facultad a escuchar lo que pasa en el decanato, a ser parte de las discusiones que se dan arriba, y la idea de caracterizar este cargo es que entre todos podamos discutir los puntos que se tocan en el decanato, que no quedemos fuera de las discusiones que se dan en la facultad, porque muchas veces nos encontramos con informaciones que nos llegan de golpe, que no tenemos ni idea de lo que está pasando arriba, de cómo se manejan las platas, de las decisiones que se están tomando. Como ustedes bien saben, la presidenta anunció este plan para fomentar las ciencias sociales y la ciencia en la Universidad de Chile, poniendo una inyección de recursos de aproximadamente 25.000 millones de pesos. El cargo consiste básicamente en asistir a reuniones mensualmente y llevar la voz del ágora allá, lo más transparentemente posible que se pueda. Yo voy a anunciar lo que ocurre en esas reuniones en Asamblea General. Creemos que es muy importante avanzar en darle fin a la fragmentación del territorio en el que nos desarrollamos día a día como estudiantes y como personas, que es este campus, con las distintas facultades, y que se da de igual forma en la fragmentación del conocimiento. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos por un lado el área artística y por otro lado el lado más científico, matemático, completamente trabajando por opuestos. Y es lo que responde al sistema educativo mercantil, en el que nos encontramos inmersos. Entonces, hoy nos interesa trabajar en esto para acabar con la fragmentación tanto del territorio como la del conocimiento, para luego terminar con la fragmentación de la comunidad, en definitiva. Y bueno, tenemos un espacio específico con mi equipo de trabajo que se encarga del territorio. Entonces nosotros creemos que es importante, como decía el Pepe, trabajar en acabar empezar a trabajar con todo el territorio, ya sea con las distintas universidades que se encuentran en este sector, como con las distintas poblaciones o trabajadores de este sector. Y para esto lo importante es que empecemos a trabajar entre nosotros primero. Estas elecciones se enmarcan en un contexto nacional donde el movimiento estudiantil nuevamente sale a la escena protagonizando importantes jornadas de movilización, 3 marchas en menos de un mes con 150.000 estudiantes, profesores y trabajadores en las calles, protagonizando nuevamente paralizaciones indefinidas y nuevamente también secundarios volviendo a retomarse su liceo, al mismo tiempo que esto confluye con un proceso de movilización del colegio de profesores y los profesores de base en el marco del rechazo a la carrera profesional docente del gobierno.
Me parece importante porque evidentemente las políticas que nosotros discutimos acá tienen una correlación directa también con las discusiones de la situación a nivel nacional, del avance, del retroceso de la nueva movilidad en torno a su reforma y al mismo tiempo de la salida, como bien dije, del movimiento estudiantil. En ese sentido, una propuesta política concreta de esta candidatura, de la candidatura que levantamos desde Vencer, es la necesidad de que el CGB se haga cargo y se ponga a tono con las discusiones a nivel nacional y con las importantes movilizaciones que viene protagonizando el movimiento estudiantil, tendiendo la confluencia con otros sectores, en particular los profesores movilizados. Hoy en día vemos que hasta el final esto no viene sucediendo. Es importante nuevamente llenar la asamblea de discusión política, de debate, que tomen peso las asambleas generales, las jornadas generales de discusión, para que tomemos resoluciones que nos permitan pasar a la acción también, a la articulación con otros sectores. En ese sentido, refiriéndome a la articulación con otros sectores, proponemos dos cosas concretamente. En primer lugar, una ligación permanente con organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria histórico, entendiendo que esta facultad tiene un peso histórico desde décadas, quiero decir, fue brutalmente golpeada por la dictadura y cargamos también con un legado histórico en ese sentido que tenemos que reivindicar y volver a sacar a flote. Yo participo en la Comisión de Derechos Humanos del Cordón Macul y mantenemos una permanente articulación con organizaciones de derechos humanos que creo que es que se tiene que hacer necesariamente parte del conjunto de la Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y Humanidades. Y en segundo lugar, a nivel de articulación, es importante la rearticulación del Cordón Macul en conjunto con el pedagógico, nuestros vecinos, el resto de las facultades de acá del campus Juan Gómez Milla y también los estudiantes secundarios de la zona que han salido también nuevamente a movilizarse. Bueno, un tercer punto que me parece importante también destacar es que es importante que nuevamente le tomemos el peso a las discusiones que nosotros damos al interior de nuestra facultad. Mucho se ha hablado de la crisis de participación, de la falta de estudiantes discutiendo en esta facultad. Puede ser cierto, puede ser que no sea cierto, pero lo que es verdadero es que en esta facultad tenemos la mayor cantidad de estudiantes discutiendo en asamblea comparativamente con el conjunto de la Universidad de Chile, y eso es un elemento que nosotros tenemos que rescatar, compañeros y compañeras. Yo digo que basta de mirarnos en menos como facultad, basta de mirarnos en menos con las discusiones políticas que nosotros tenemos, y muchas veces que nuestra voz se expresa en los plenos de federación dice relación directamente con la voluntad política de quienes son parte de la delegación al pleno, más que con que discutamos o no discutamos al interior de nuestra facultad y con la cantidad de estudiantes que participen en nuestras discusiones, que repito, es una de las más altas tasas de participación al interior del conjunto de la universidad. En ese sentido, propongo efectivamente fortalecer nuestra voz al interior del pleno, articulándonos con la Consejería de Vencer, generando un equipo de trabajo abierto para que las discusiones que se den en el pleno pasen también a las bases de la facultad y al mismo tiempo para defender hasta el final las posiciones de nuestra facultad en el pleno de federación, buscando la articulación con diferentes posiciones en otras facultades para potenciar esas ideas políticas que tenemos que defender como estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Finalmente me parece importante destacar también el hecho de que frente a la reforma estatutaria propuesta por el Senado Universitario es necesario que los estudiantes nos hagamos parte, fortalezcamos ese proceso de discusión, pero sumando fundamentalmente a los funcionarios que, como sabemos, no tienen las condiciones dadas para poder realizar de conjunto estas discusiones. Existe la subcontratación, existen los contratos honorarios y existe la persecución en contra de los funcionarios que se movilizan y que discuten política. En ese sentido, propongo la conformación y el fortalecimiento de una comisión de este estamento, el estamento estudiantil, que permita el desarrollo de esa discusión, apostando al desarrollo de un claustro triestamental paritario y resolutivo al interior de la facultad, y de hecho fue una de las definiciones que tomamos como facultad en la última jornada de discusión. Y ligado a eso, también es importante la ligación permanente, más allá de la reforma de estatuto, con el estamento de los funcionarios. Personalmente yo participé el año pasado desde la Consejería en la CERCRA, la Secretaría del Trabajo, levantando una campaña contra la subcontratación al interior de la universidad, y esas discusiones tienen que hacerse carne también al interior de la facultad en Filosofía y Humanidades, y con el equipo de trabajo que pretendemos levantar, apostamos porque eso sea así también. Nosotros, por ejemplo, no queremos que sea un cargo meramente electoral y que después termina siendo un cargo como democracia representativa, en el cual perfectamente yo podría salir en el cargo y después llegar y decir las cosas que quisiera en el delegado del pleno, como ha pasado en este inicio de año. Nosotros creemos fundamental, bueno, obviamente tener esa capacidad de articulación entre la FECH y el espacio que tenemos actualmente en la facultad, que sería como la función primordial del delegado al pleno. Ahí viendo cuáles son ciertos criterios que nosotros creemos que son fundamentales,
por ejemplo, no puede volver a pasar que un delegado al pleno no asista a las asambleas y no sea parte activa y dinámica de la facultad, porque ahí tenéis ciertos procesos que se te van cortando. Y es lo que una de las cosas fundamentales que vamos a trabajar con mi grupo de trabajo es crear justamente un grupo que se encargue de, al momento que se nos bajen las discusiones, lograr implementarlas dentro de la facultad de manera oportuna y también con una metodología que te permita la mayor participación posible para poder zanjar esos temas. Porque también hay que entender, bueno, cuando damos las discusiones, por ejemplo, tenemos ya la carrera docente, ya el petitorio del Confech, otras coyunturas que se van dando, y esos tienen temas de fondo. O sea, tienen temas de fondo con que la educación sea neoliberal, cómo le afecta el mercado, pero esas cosas no siempre las discutimos. Y esas cosas son discutibles dentro de una asamblea a la hora de que haces una buena metodología y te permite discutir no solamente las líneas políticas de diferentes organizaciones que las disputan, sino que también comprender los problemas reales para ver, bueno, ahí cómo orientamos nuestras acciones concretas desde la facultad para combatir contra eso. Teniendo una buena metodología, por ejemplo, nosotros podríamos, dentro de la coyuntura, dentro del colegio profe, por ejemplo, haber discutido oportunamente el tema y habernos articulado, no sé, con el comunal de Ñuñoa, por ejemplo, para llevar acciones concretas que nos ayuden a optimizar cómo se lleva el conflicto. Y tener esas discusiones también lo que te permite es ir revelando, bueno, como Facultad de Filosofía y Humanidades tenemos ciertas discusiones que se van acumulando y entonces tenéis un cierto rollo político como facultad. Eso lo que te permite es articular objetivos. Y al articular objetivos, tú no solamente respondías a los tiempos de la fecha, pero lo hacías de manera más propositiva, no solamente así como diciendo, no, a mi piño le tiene mal la fecha porque en la fecha están los autónomos, entonces yo le voy a tirar caca todas las veces que pueda, sino que decís, bueno, nosotros tenemos tales objetivos políticos y en base a eso es lo que queremos cumplir, en base a eso hacemos ciertas acciones y también en base a eso, por ejemplo, nos podemos articular con las otras facultades, que es un tema que también nosotros tratamos harto como equipos de trabajo, principalmente ahí con la Javi, con el Pepe también, que va a estar metido vamos a estar metidos con el tema también de intentar llevar un trabajo territorial. Este año nos conformamos un grupo de chiquillos como en un grupo de trabajo que pueda hacer frente a estas problemáticas que hemos tenido en el último tiempo. En ese sentido, nosotros tuvimos un diagnóstico más o menos común y a partir de ello planteamos ciertos ejes centrales. Esos ejes centrales van como respondiendo a una parte de lo que nosotros queremos lograr, que es ir rediscutiendo y redefiniendo los contenidos políticos que se están dando aquí dentro de la facultad, en todos los procesos que se den, y esos ejes les voy a decir a continuación. Pero antes, otro punto que también nosotros queremos enfatizar, que es muy importante, que creemos que, tal como dice un poco una frase que adoptamos, hay como a recomponer un poco el tejido social que hay acá en la facultad, porque en los últimos años eso, bueno, y sobre todo este año también lo hemos visto fragmentado. Vemos que esa recomposición es algo necesario que tiene que darse para que se integre la gente de las carreras, pero también de la facultad, para poder darle un soporte real, básico y concreto a las discusiones políticas que se van a ir dando. Estas discusiones políticas que se van a ir dando se dan a partir de ciertas temáticas, ciertos ejes que nosotros definimos. En cuanto a ejes internos como estudiantes que somos y ejes externos que ya escapan un poco al estamento estudiantil. El primero, como dentro del interno, está lo social, que es comunicación, que es bienestar, que son los deportes y la cultura. Y después, en ejes como internos, pero más políticos, trabajar el tema de la memoria, trabajar el tema de educación, sobre todo por el tema de la carrera docente y la interculturalidad, o el anticolonialismo, mejor dicho. Y por externo está ya como la vinculación territorial dentro del campus, con colegios, con las otras universidades y también con poblaciones, villas que tenemos acá al frente. La relación con los funcionarios y el subcontrato, que es un tema muy importante, con los académicos, y desde ahí disputar un poco la orientación del conocimiento. Y lo último son también como, bueno, las facultades acá dentro.